Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a este espacio de compartir para experimentar en Ágiles 2020. Hoy nos acompaña Dalia Trujillo, quien es socia fundadora de Magis y Tactical, empresas de calidad y desarrollo de software. Nos compartirá su charla, pruebas del lado izquierdo, cómo se realizan. Bienvenidos. Al final de la charla estaremos con un espacio de preguntas. Sin embargo, si durante el transcurso de esta tienen algún comentario o alguna pregunta que irle haciendo, nos la pueden ir escribiendo y aquí Dalia nos las estará resolviendo. Listo. Entonces, Dalia, te dejo para que empieces tu presentación. Mucha suerte. Hola a todos, bueno, les doy la bienvenida. Pues lo que les voy a compartir hoy es el resultado de experiencia ya de muchos años en temas de calidad, en temas de pruebas y en temas de automatización. Digamos que trabajando diferentes metodologías. Por supuesto, hace 28 años todavía no estaba la agilidad en boga, funcionando. Y pues lo que les quiero enfatizar es, por un lado, el cambio de paradigma que es importante tener en los temas de calidad para realmente llevar a cabo el segundo valor de software que funciona sobre documentación exhaustiva. Eso pues lo venimos trabajando. Yo tengo dos empresas, una orientada a los temas de calidad, que es Magis. Allí creamos incluso una plataforma para trabajar tras del lado izquierdo, se llama Dolphin Automate, y también es nuestra metodología de desarrollo en nuestra empresa Tactical. Entonces, pues sean bienvenidos. Cualquier pregunta que tengan, por favor me la van haciendo, pues porque vamos a tocar varios puntos, varios temas. Y lo que me gusta empezar es de dónde sale nuestro paradigma de calidad, de dónde sale ese concepto de pruebas que de pronto nosotros aplicamos todavía en el día a día. El paradigma de calidad viene realmente desde un concepto de era industrial, en donde trabajamos por silos, ¿sí? Uno detrás de otro, y al final miramos la calidad. Así funcionan varias empresas, así funcionan los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo. Pero el tema es que así desde los 70s, esto ustedes lo pueden ver en el camino ágil, se tiene el paradigma de al final tener el aseguramiento de calidad, que llamaría en los otros tipos de empresa, y es al final lo que se trabaja como la limpieza de errores. Es curioso que este paradigma, a pesar que muchos años, muchas metodologías han estado bregando porque no sea el paradigma que trabajamos, todavía las empresas las tenemos, todavía las empresas pues lo manejan, incluso aunque quieran trabajar temas iterativos, incluso aunque quieran trabajar temas ágiles. O sea, es un paradigma que tenemos allí, y es lo que se llama pruebas del lado derecho, ¿no? Y es que se queda al puro final las pruebas. Entonces, desde los 80s, se habla de tener pruebas del lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Pues que lo más pronto posible se hagan las pruebas para poder filtrar errores. Entonces, este es un concepto que lleva desde mucho tiempo, y entonces salen algunos esfuerzos como es el modelo en B, en donde el modelo en B sigue siendo pruebas del lado derecho. Lo que pasa es que empecemos a planear desde antes, ¿sí? Entonces, realmente no nos ayuda a
trabajar las pruebas de antes. Pero lo que son los ciclos iterativos, como puede ser RUP, ahí se empiezan a manejar algunos conceptos de no dejen las pruebas para el final, sino de una manera iterativa, empecemos a trabajar las pruebas desde antes. Yo he trabajado este tipo de metodologías desde el 2000, o sea, llevo 20 años trabajando, asesorando diferentes empresas en diferentes partes, en diferentes ciudades, pero el punto que más le cuesta trabajo a las empresas y a las personas, cuando hablamos de pasar las pruebas hacia el lado izquierdo, o sea, no lo dejemos todo al final, sino trabajémoslo desde mucho antes, es el automatizar. Si queremos pasar las pruebas hacia el lado izquierdo, quiere decir no dejar las pruebas al puro final, porque es riesgoso, porque es, o sea, por muchas razones que ahorita vamos a explicar más en detalle, es necesaria la automatización. ¿Sí? Y ese es un concepto que quiero que hoy quede muy claro, independiente de la herramienta, independiente de la forma. Si no automatizamos pruebas, no es posible, así de sencillo, ni tener manejo iterativo, ni mucho menos trabajar con metodologías ágiles. Y es una realidad que muchas veces las empresas se niegan, ¿no? Entonces, uno encuentra temas como pues una empresa que está asesorando que me dicen llevamos 2 años en temas de metodologías ágiles, sí han avanzado muchos puntos, pero el tema de pruebas es el tema que no lo están trabajando adecuadamente. Es el tema en donde no están automatizando, entonces necesitan un ejército de gente, tienen un montón de gente haciendo pruebas. Eso tiene 2 implicaciones. La primera es que probar se les vuelve muy costoso porque necesitan mucha gente probando. Pero eso no es tan grave como la segunda. La segunda es realmente grave. Y es que las personas de pruebas se acostumbran a hacer cosas operativas. Las personas que están enfocadas en calidad no se enfocan en calidad, sino en venga, volvemos a probar, porque lo vemos en las pruebas de regresión, tenemos que demostrar que el software sigue funcionando como antes funcionaba. Y el gran tema de esto es que las personas pasan a ser operativas y dejan de ser el foco que es importante dentro de todo el manejo de equipos, y es enfoquémonos en la calidad. Este segundo es el más grave. Entonces, digamos que todavía lo que yo he visto en diferentes empresas es que hay todavía como sí quiero trabajar temas de metodologías ágiles, pero el tema, lo que yo he visto, el tema que más les cuesta trabajo es el tema de automatización de pruebas. Pues yo he trabajado como coach de agilismo en varias empresas, y lo que les cuento pues es el resultado como de la experiencia. Y realmente para volverlo pruebas del lado izquierdo, de verdad, pues ya tenemos que meternos en otros conceptos, ¿no? Como puede ser PDD, BDD, cosas de ese estilo. Pero vamos pasando de a poquitos, ¿no? O sea, vamos pasando hacia el lado izquierdo de a poquitos. Y un primer paso puede ser, dentro de las iteraciones, hacer mini cascadas, como es esta gráfica que ustedes están viendo acá. Pero lo que uno encuentra en muchas empresas es algo de este estilo, ¿sí? Dicen, estamos trabajando Scrum, tenemos nuestro sprint de desarrollo y mientras tanto las personas de pruebas diseñen pruebas. Esto que les cuento lo he visto en varias partes, y por eso pues les cuento. Diseñen pruebas y entregamos, y después de entregar vamos a empezar el siguiente sprint, mientras tanto se van ejecutando las pruebas que se diseñaron, ¿sí? Por supuesto, cuando se ejecutan pruebas van saliendo errores, eso es pues lo más normal, y pues
¿qué hacemos? Entonces empieza el equipo a tener ese problema de qué hacemos. ¿Corregimos los errores que están saliendo o seguimos desarrollando el compromiso que tenemos del sprint? Y entonces ahí rompemos uno de los valores del Scrum, que es el foco, ¿cierto? Entonces ya el equipo no tiene foco, empieza a decir qué hacemos, resolvemos o avanzamos. Y ese tema se ve mucho más fuerte en la medida que vamos avanzando en los siguientes sprints. Entonces, ya ahí no solamente se nos ve involucrado el valor del foco, sino que se nos ve involucrado el principio del time boxing. Entonces, ya para poder cumplir tanto en la solución de los errores de los sprints anteriores como en los compromisos, entonces ya no es el sprint como lo habíamos definido inicialmente, sino que tenemos que alargarlo y se nos empiezan a embolatar los valores y principios ágiles. Entonces, digamos que esto lo encontramos en diferentes situaciones, no sé si ustedes se sientan un poco identificados con esto, y esto básicamente porque pasa por un concepto que se ve en varias literaturas, pues yo lo he visto en vida real, y es que como que el concepto de cross-funcionalidad necesario en el agilismo todavía no está dentro de las empresas. Todavía se piensa en silos, o sea, todavía se piensa en que los desarrolladores desarrollan, los de pruebas prueban, ¿sí? Y entonces para poder probar hay que terminar el desarrollo, ¿sí? Entonces, pues uno encuentra en las empresas muchas veces que le preguntan a uno, pero es que si las personas están desarrollando, ¿qué hacen los de pruebas? Se quedan con los brazos cruzados y no puedo permitir eso. Entonces, mejor los de pruebas los pongo a hacer las pruebas del sprint pasado y así supuestamente vamos a ir avanzando. Este concepto no es propio dentro de las metodologías ágiles realmente. De hecho, incluso ahí te lo voy a mostrar después, en SAFe lo ponen explícito, ¿no? O sea que muchas empresas lo hacen de esta manera y así no se debe hacer. ¿Cómo funcionan las cosas dentro de Scrum? Y aquí pues venimos introduciendo o cómo deberían ser las cosas dentro de Scrum. Las cosas deberían ser, recuerdo la primera vez que lo escuché, ustedes entenderán pues que he tenido que pasar por todo un proceso de transformación. Algunas personas lo han vivido conmigo, me han ayudado, como es el caso de Luis Bulato, de Luis Salazar. Y al principio recuerdo la primera vez, hace, no sé, como unos 15 años, que estaba en una conferencia con Ken Schwaber, y él decía, es que al finalizar el sprint se termina, o sea, no hay pruebas después de ningún tipo. No hay pruebas después de ningún tipo. Hace 15 días me llaman de una empresa y me dicen, bueno, es una organización, digamos que es exitosa aquí, una startup es exitosa aquí en Colombia, están haciendo su segunda versión, me dicen, mira, estábamos ya trabajando, pero por tema de pandemia tuvimos que suspender y ya vamos a empezar a trabajar otra vez. Entonces, me dice, le digo, bueno, ¿y qué porcentaje están o cómo están? Pues me dice, vamos en el 70%. Es un software por microservicios y están pues, trabajando un bus para trabajar esos microservicios, así tienen arquitectura definida. Y me dicen, ya los microservicios están desarrollados, tienen sus pruebas unitarias y ahora lo que tenemos que hacer son las pruebas con la parte del bus. En este caso, obviamente se lo dije muy suave, pero
desde la perspectiva del valor de software funcionando, desde la perspectiva del principio del avance está medido por software que funciona, este proyecto no está en un 70%, este proyecto está en un 0%. ¿Por qué? Porque las pruebas las dejaron para el final. O sea, otra vez pruebas del lado derecho. Este concepto de software funcionando nos exige realmente que las pruebas estén acompañando las iteraciones, que estén dentro de las iteraciones, ¿sí? Y entre más izquierdo, o sea, entre más pronto se puedan hacer las pruebas, mucho mejor, porque realmente el avance lo podemos tener. Mientras el software no esté totalmente probado, no solamente con sus pruebas unitarias, sino con sus pruebas de integración, con sus pruebas de sistema, no podemos realmente decir que estamos avanzando. O sea, la medida de progreso no es. ¿Por qué? Porque en el software uno de los temas más riesgosos es la integración. Uno de los temas más riesgosos es la integración. Entonces, si dejamos las pruebas de integración, las pruebas de sistema para después, o sea, todavía en el lado derecho, no vamos realmente a asegurar que es una medida de progreso el tener software desarrollado, sino que pues estamos otra vez casi que en un cascada. Entonces, Scrum lo que nos dice, lo que nos muestra es que en cada una de las iteraciones deben estar incluidas sus pruebas. Y no sé si seguramente han visto este meme, que es genial, pero lo que nos dice es, muchas veces dejamos temitas pequeños, temas de pruebas, temas más pequeños para el lado derecho, o sea, para el final, y así pareciera, como el caso que les acabo de decir, pareciera que estamos avanzando, pero realmente lo único que estamos haciendo es dejando para después, para el final, las pruebas. Ok. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Dalia, hola. No, todavía no nos han comentado nada, pero sí estamos sintiendo como un retraso en tu cámara. No sé si de pronto estás compartiendo la pantalla también por alguna otra parte o algo. Disculpa En que te pregunte principio, eso. No no. sé. O si de pronto apagamos un momentico tu cámara y dejamos solo la presentación a ver si la gente sí te escucha como mejor. Ok. Quedó como que de pronto la estuvieras compartiendo por algún otro lado, como Meet, por ejemplo. ¿Ahí mejor? ¿Cómo me escuchan? Bueno, nos están diciendo que sí, que la presentación se ve bien, que tú te veías un poco distorsionada. Listo, vamos a ensayar a ver así. ¿Y qué nos van diciendo? Continúa. Vale, muy bien. De todas maneras, si estamos trabajando en nuestras organizaciones cascada, pasar a lo que se llama cascada de iteraciones ya es una ventaja, o sea, ya es pasar un poquito hacia el lado izquierdo las pruebas, pero no es lo ideal. Incluso si estamos trabajando un cascada dentro de las iteraciones, esto no alcanza a ser la idea de Scrum, de metodologías como Scrum. Esto es lo que proponen metodologías como Root, ¿sí? Entre otras cosas. Claro que es mejor que la primera, por supuesto, pero ahí todavía no podemos aplicar principios como el timebox. Tan sencillo como que si dejamos las pruebas para el final, se nos acaba el tiempo
y las pruebas todavía están con errores, pues la angustia de las personas de no voy a poder entregar nada porque las pruebas no funcionan, pues no nos dejan cumplir el principio del time box de Scrum. ¿Mm? ¿Por qué? Pues porque esto no es lo que se pretende en metodologías como Scrum. Scrum lo que nos propone es lo que está abajo, lo que ustedes pueden ver abajo, que son las iteraciones cross-funcionales. Y para eso necesitamos un cambio de paradigma total, ¿sí? Yo estoy en desacuerdo, por ejemplo, con algunas de las definiciones que hacen algunos institutos, como pueden ser, bueno, algunos institutos de pruebas, no voy a poner nombres, en donde dicen que cuando estamos trabajando en Ágil, el cliente es el desarrollador, ¿sí? Y ya el cliente no es el cliente final, sino que es el cliente desarrollador. Yo estoy en contra de ese tipo de definiciones, porque mientras pensemos que la persona al lado del equipo es el cliente, pues no vamos a tener una misma forma de trabajar. O sea, la idea, el llamado, es a que tengamos equipos cross-funcionales en donde nos estemos trabajando todos sobre lo mismo y podamos enfocarnos entre todos sobre lo mismo. ¿Cómo hemos encontrado se puede lograr esto de equipos cross-funcionales? Sí, se puede lograr esto, de tal manera que desde el primer día todos tengamos cosas que hacer diferentes, por supuesto, porque somos complementarios, pero entre todos vamos a trabajar. ¿Y ahí cuál es la clave? La clave es que las historias de usuario sean lo que nosotros llamamos tajadas, o sea, estén pequeñas, estén entajadas. ¿Qué significa entajadas sino simplemente en partes pequeñas? Significa que cada una de las tajadas tenga temas de diseño, desarrollo, pruebas, o sea, tenga de todo, ¿sí? No partes en el sentido de aquí voy a hacer el tema de arquitectura y aquí voy a hacer tal librería y aquí voy a hacer tal servicio, no, sino que se puedan en cada una de las historias de usuario y de las tareas que estén dentro de nuestro Kanban del Sprint que se puedan probar. Y las pruebas con temas de integración, no solamente con pruebas unitarias, que por supuesto son muy importantes, sino también con pruebas de integración, ¿sí? Esa es la gran clave que nosotros hemos encontrado para poder sacar adelante lo que se llama la cross-funcionalidad y llevar realmente al lado izquierdo las pruebas, ¿sí? De tal manera que se puedan cumplir este objetivo que son las iteraciones cross-funcionales. Por supuesto, también es muy importante tener el concepto TDD, ¿sí? ¿Qué significa el concepto TDD? No es solamente por medio de las herramientas de Unit o bueno, cualquiera que sea, que primero se automatizan las pruebas y luego se hace el desarrollo. TDD tiene otros mensajes al lado. El primer mensaje que les comentaba, el tema de tajadas, o sea, la calidad del software se logra mejor si el desarrollo lo hacemos por partes. Primero un requerimiento y lo probamos totalmente. Luego otro requerimiento y lo probamos totalmente. Luego otro requerimiento y que esos requerimientos sean pequeños, de atajadas, ¿sí? Y no acumular el trabajo tanto de desarrollo como de pruebas. Entonces, no venga, hago todo el desarrollo de una vez de todo el módulo y luego lo hacemos totalmente las pruebas. Ese tipo de cosas, pues tiene el riesgo cascada, llamémoslo así, dejamos hasta el final las pruebas, con todo lo que eso significa, acumular errores, darse cuenta de errores de diseño muy tarde, todo lo que eso significa. Entonces, lo que son, para poder llevar las cosas al lado izquierdo, aquí cuando hablo del concepto TDD, no estoy hablando solamente de automatizar las pruebas, codificar y hacer refactor, sino también el concepto de desarrollar por tajadas pequeñas. Y eso se prueba.
y otra tajada, y luego se prueba, y luego otra tajada, y luego se prueba. Y así poder funcionar. Entonces, nosotros dentro de lo que trabajamos, trabajamos el concepto BDD unido, digamos, con el concepto de pruebas por escenarios, que llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque digamos que BDD lo que hizo Dan North cuando lo crean es decir, los desarrolladores cuando hacen TDD se concentran solamente en las pruebas unitarias, en las pruebas de los componentes y se les olvida o pierden de pronto un poco el norte hacia el negocio. Y de ahí nace el concepto BDD y de ahí nace el concepto Gherkin. Entonces, digamos que eso está bien, más lo que nosotros hemos encontrado de pronto un poquito en BDD es que todavía tiene por detrás un poquito el concepto de pruebas unitarias, este tema de given, well, then, es un concepto de pruebas unitarias y nosotros lo complementamos con lo que llamamos pruebas por escenarios, en donde lo que pensamos cuando trabajamos en las pruebas es cuáles son los escenarios que hay que probar. Eso se definen desde el inicio, ¿sí? Desde los criterios de aceptación de las historias de usuario. Ahí mismo definimos los escenarios a probar. Lo podemos colocar en un concepto BDD o simplemente en un concepto orientado por escenarios. Y ahí entonces pensamos en los diferentes escenarios que se pueden requerir dentro de las pruebas. Esto, bueno, pues eso sí es gracias a la herramienta que nosotros tenemos, queda de una vez automatizado ya nada más al escribirlo en BDD y se le da como input al desarrollador para que su desarrollo tenga la ejecución de sus pruebas unitarias, preferiblemente automatizadas, y de una vez queda como input a las personas de desarrollo estos escenarios que pues se ejecutan cuando se está haciendo el desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, es un trabajo, nosotros lo llamamos trenzado, ¿sí? Trenzado significa que las personas de pruebas y desarrollo están trabajando muy de la mano, como uno, así, ese concepto viene del baloncesto, cuando teníamos que entrenar, yo estaba en el equipo de baloncesto, y teníamos que entrenar y hacíamos lo que se llaman las trenzas en baloncesto, en donde teníamos el balón, se lo pasábamos a la otra persona, avanzaba un poquito, se lo pasaba a otro, avanzaba un poquito y así llegábamos hasta el otro lado de la cesta. El concepto es similar. Las personas de pruebas hacen un pedazo, se lo pasan al desarrollador, el desarrollador desarrolla y prueba un pedazo, se lo vuelve a pasar a las personas de pruebas, posiblemente haya preguntas sobre temas de requerimientos que son resultados del manejo de escenarios. Entonces, así se va trenzando hasta, y así se van avanzando las historias de usuario en un concepto que es diferente a temas de mini cascadas dentro de las iteraciones. Dalia, perdón un segundo, te interrumpo. ¿Puedes ocultar el mensajito que tienes en pantalla que no deja leer la diapositiva, por favor? Gracias. Okay. Muy bien. Entonces, así realmente estamos llevando el concepto de pruebas hacia el lado izquierdo. Unido, muy importante, con lo que les decía inicialmente, el tema de automatización. O sea, realmente llevar metodologías iterativas y mucho más metodologías ágiles sin automatizar no es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque las personas, lo que les decía, es importante que estén orientadas hacia la calidad. O sea, en este concepto de trenzado, lo que les comentaba, es importante que las personas estén pensando en cuáles son los escenarios importantes a probar, cuáles son los posibles riesgos que tiene el negocio con el software. O sea, todo lo que tienen que pensar
las personas de pruebas al lado de las personas de desarrollo, por supuesto, pero no, que no esté su mente metida en cómo tengo que volver a probar para demostrar que sigue funcionando lo que antes estaba funcionando. Entonces, por eso el concepto de automatización es realmente fundamental, tanto el concepto de automatización de las pruebas unitarias, muy importante, para que pues, para asegurar que el software por dentro sigue funcionando, como el tema de la automatización de las pruebas funcionales que incluyen las reglas del negocio, y así realmente las personas de pruebas, incluso mismo en el demo del usuario, podemos trabajar en pruebas exploratorias que ya serían pruebas manuales. Entonces, pues aquí lo que les comentaba es un trabajo de colaboración totalmente colaborativo, en donde los escenarios los escribimos como criterios de aceptación o digamos lo más posible. El tema, mirando la pregunta que me están haciendo, nosotros encontramos que era muy difícil aplicar este servicio, digamos, servicio de pruebas con las herramientas existentes, porque había que ponerle mucha energía a el desarrollo sobre las herramientas. Incluso si se trabajaba sobre Cucumber, por ejemplo, había pues que hacer desarrollo y pues se nos atrasaban las cosas. Entonces, por eso nosotros decidimos hacer una plataforma nuestra en donde se escriben los escenarios, así similar a lo que les mostré acá, para que queden de una vez automatizadas y así realmente poder cumplir la cross-funcionalidad. Hay algunas otras herramientas que también pues hay en el mercado que intentan pues trabajar lenguaje natural también, lo que se llama Codes, pero necesitábamos una forma de generar rápidamente la automatización de pruebas. Entonces, por eso terminamos nosotros haciendo nuestra propia herramienta. Ok. Y aquí pues lo que me parece el mensaje más importante que quiero darles en la charla, y es cambiar la forma de pensar a algo un poco más orgánico, ¿sí? De pronto estamos pues acostumbrados a que se hace la planeación, ¿cierto? Y dentro de la planeación pruebas incluía un montón de cosas, que la planeación de riesgos, que los escenarios, que la data, que, o sea, un montón de cosas. Y digamos que lo que nosotros estamos trabajando para poder hacer ese manejo trenzado que les cuento es trabajar de una manera más fluida, más orgánica y unir los esfuerzos de varias tareas. Entonces, realmente estamos uniendo los esfuerzos de especificación con el esfuerzo de definir casos de prueba, con el esfuerzo de automatización y al final también con el esfuerzo de documentación. Entonces, al unir todos esos esfuerzos en algo común, podemos hacer mucha más sinergia, ¿no? Utilizamos los escenarios de prueba también para hacer validación de los criterios de aceptación con usuario final, por ejemplo, y así realmente podemos aprovechar mejor el tiempo, pero pues, es como un cambio de paradigma, dejar de tener los silos, ¿cierto? O sea, primero se hace el requerimiento para luego hacer el diseño de pruebas, para luego hacer la ejecución y al final hacer la automatización, sino pues trabajar como en un concepto más orgánico y sinérgico. Entonces, en resumen, digamos, ¿cuáles son los cambios de paradigma que nosotros aplicamos
por supuesto recomendamos para hacer pruebas del lado izquierdo. Uno, pues el desarrollo orientado a las pruebas, y no solamente las pruebas unitarias, como lo dice TDD, sino desarrollo orientado a pruebas también de negocio y pruebas de sistema. La automatización temprana de pruebas, muy importante, y para eso es fundamental quitar el paradigma que se tiene en automatización, que el software debe estar estable para poder automatizar. ¿Sí? Pues si el software ya está estable, quiere decir que ya se han aplicado un montón de pruebas, ahí es más costoso automatizar. Eso pues también tiene unas implicaciones, y es que la automatización debe ser fácil de cambiar, ¿cierto? Fácil de mantener. Eso digamos que también lo hemos trabajado. Que tener claro que para probar bien vamos a necesitar desarrollos adicionales. Eso digamos que no es solamente propio de las pruebas del lado izquierdo en general, solo que en las pruebas del lado izquierdo se pueden incrementar un poquito más, y es que se necesitan desarrollos solamente para probar. Y por último, tener claro que necesitamos ambientes vivos todo el tiempo para poder hacer ejecución continua de pruebas. Entonces, pues noten, el manejo de versiones debe ser más juicioso, digámoslo así, y también tener ambientes siempre prendidos para poder ejecutar continuamente las pruebas. Vamos a estar desplegando en pruebas todos los días, todo el tiempo. Y bueno, digamos que resultado de todas estas experiencias, nosotros hemos diseñado una metodología de calidad que llamamos Magis Agile Quality, y también en Tactical tenemos nuestra metodología que está orientado básicamente lo mismo, solo que esta está orientado a pruebas y el otro está orientado a todo el ciclo de vida, en donde lo que les comentaba es al momento de definir los requerimientos, al momento de identificar las historias de usuario, o por lo menos de planearlas dentro del sprint. En ese momento es que se identifican los escenarios. Los escenarios, nosotros tenemos una diferencia de concepto respecto a BDD. BDD, los escenarios los tiene orientados directamente hacia las historias de usuario. Nosotros no lo aplicamos así. Nosotros lo que aplicamos son los escenarios orientados al producto general. Entonces, identificamos cuáles son los escenarios que son impactados por el cambio de las historias o la adición del requerimiento de las historias, pero estamos siempre pensando, preparando las pruebas de regresión. Y al mismo momento en que se están desarrollando el software, a ese mismo momento diseñamos y automatizamos las pruebas. Y lo que es realmente importante es que ejecutamos esas pruebas en ambiente de desarrollo, o sea, que queden disponibles para el desarrollador, para que puedan irlas ejecutando. No todo funciona perfecto, no les voy a decir que todo funciona perfecto, no. Digamos que pueden necesitar ajustes o cositas que uno diga no se pudo realmente probar en desarrollo y tocó en ambiente de pruebas. Eso puede pasar, pero tratamos de que sea lo mínimo posible. Pero lo que queremos es encontrar errores pronto. O sea, lo que queremos es pasar lo más pronto posible a las validaciones para poder encontrar errores lo más pronto, y así que la certificación en ambiente de pruebas sea un trabajo muy corto, porque ya lo único que hay que hacer es volver a ejecutar lo que antes ya funcionaba. ¿Sí? Vale, muy bien, eso es básicamente lo que quería compartirles. No sé si hay, pues, qué preguntas hay. Dalia, hola. Todo aún no nos comparten. Ven, aquí ya nos acaban de poner una. ¿Cómo haces una automatización si no hay desarrollo terminado aún en el sprint? Nos están preguntando por acá, Sandra. Entonces, la manera como nosotros lo trabajamos es que nosotros definimos los escenarios
a ver, si quieren les muestro un ejemplo que es difícil de pronto escribirlo así. Pero nosotros trabajamos los escenarios de pruebas, los definimos antes del sprint y en la medida en que se va desarrollando, se van poniendo a disposición las pruebas. Entonces les muestro de pronto acá un ejemplo. Este ejemplo, bueno, nos quedan 4 minuticos, Dalia, también. Por aquí también Sandra nos está preguntando que también, ¿qué técnicas se utilizan? Ok, entonces nosotros definimos, así como ustedes están viendo, este está hecho sobre Gherkin, digamos, con idea BDD. Así es como escribimos las pruebas, ¿sí? Así es como escribimos pensados por escenarios. Entonces vamos escribiendo como criterios de aceptación, vamos escribiendo de esta manera las pruebas. La herramienta que nosotros tenemos, ya por escribirlas así, ya quedaron automatizadas las pruebas. Entonces, en la medida en que van avanzando en el desarrollo, van ejecutando estas pruebas, por supuesto, al igual que lo dice TDD, al principio no funciona porque no está desarrollado, y en la medida en que vayan desarrollando, pues se va ejecutando las pruebas y se va validando que las cosas van a funcionar. Dalia, como para ir cerrando, ¿qué podrías decirnos entonces como un resumen de herramientas? Digamos que el gran mensaje que les quería dar es el cambio de paradigmas, ¿sí? Ese es el primer mensaje, ¿no? La importancia del cambio de paradigmas, digamos que quitar el concepto de silos o que el cliente del probador es o el usuario final o el desarrollador, no, es importante tener como un desarrollo trenzado. En términos de herramientas, lo que les comento es que ya hay herramientas en el mercado que facilitan la automatización de pruebas. Ustedes, digamos, que pueden tener dentro de sus equipos personas especializadas en automatización para suplir las cosas, o también pues ya se están haciendo en el mercado lo que se llaman herramientas codeless, que no exigen saber de automatización para poder automatizar las pruebas, ¿sí? Listo. Ok, bueno. ¿Alguna otra pregunta más que tengamos? Sí, aquí nos están diciendo, ¿cómo se aplica metodologías a historias de usuario independientes? ¿Cómo se aplican, perdóname? ¿Cómo se aplica la metodología a historias de usuario dependientes? Igual, ok. Y, dale, que nos quedan 2 minutos. Ok. Entonces, la metodología, digamos, está pensada en trabajar los escenarios del software, no los escenarios de la historia. Me explico, eso es acumulativo, ¿sí? Es acumulativo. Entonces, los escenarios se van acumulando de acuerdo con las historias. Si son dependientes, pues primero trabajará se complementará, perdón, el escenario con la primera historia, lo mandas a ejecutar y luego se complementará con la segunda historia. ¿Sí? Digamos que ahí no hay mucha diferencia. Otra pregunta que nos hacen aquí cerrando, ¿qué modelo de automatización es el más recomendable? ¿Qué modelo, en qué sentido? ¿Qué modelo de automatización es el más recomendable? Sí, por eso, ¿en qué sentido va la pregunta? ¿En qué sentido Daniela no nos dice? Mientras que de pronto Daniela nos escribe, miremos esta otra. Desde la reunión de los tres amigos hacen los escenarios, pero
al vivirlo es lo que a mí se me ha complicado y me toca 2 sprints después porque aún no hay front. ¿Lo haces desde las APIs? Ah, ok, entonces ahí sí lo podemos hacer desde las APIs, sí, solo que la recomendación es que dividan las historias con front. O sea, no es en términos ya de historias de usuario, lo pueden confirmar con Lucho Salazar, no es muy recomendable que dejen 2 sprints para solo APIs y hasta el tercero tengan front. Listo. Daniela Antonio está diciendo, ¿desde qué modelo la automatización? ¿Desde PayObject o cualquier otro? Nosotros lo trabajamos desde los modelos de objetos y de las páginas. También para microservicios hacemos también las pruebas sobre microservicios, sobre todo sobre servicios. Pero nosotros, en términos de las personas de pruebas, apoyamos las pruebas unitarias, pero esperamos que las pruebas unitarias existen desarrolladas en temas como JUnit o, bueno, cualquier herramienta de pruebas. Bueno, Dalia, yo creo que hasta aquí entonces sería. Muchas gracias a todos por su participación. Recuerden que a la 1:30, a la 1:15 nos vemos en la Sala Colombia para despedirnos. Listo, Vale, vamos a ver. gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.